Leemos en la palabra del Señor, hermanos, una vez más, Romanos 12:1. No se preocupen, yo leo por ustedes. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Con la ayuda del Señor, hermanos, hoy continuamos con nuestra serie acerca de la piedad cristiana y estamos en el cuarto sermón de la serie. Y para ello rápidamente me gustaría hacer un resumen fugaz de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. En primer lugar, en el primer sermón habíamos visto y habíamos definido acerca de la piedad y habíamos delimitado que la piedad a la cual nos estamos refiriendo es a la cual pues es la respuesta del hombre hacia Dios después de que el Señor ha trabajado en él, ¿no? La piedad que tiene que ver con el temor del Señor. Habíamos visto que todo aquello que nosotros conocemos debe equipararse, debe balancearse correctamente con lo que practicamos. Y habíamos definido qué era la piedad, que la piedad es la doctrina, es decir, es la enseñanza, es el conocimiento que nosotros obtenemos en la palabra del Señor de Dios, puesta en acción, vivida y practicada, ¿sí? Entonces esa es la piedad, o también es conocida como el cristianismo experiencial, ¿no? Vimos que es muy importante estudiar la piedad porque por medio de la piedad es como un termómetro, ¿sí? Que nos ayuda a ver la obra del Espíritu Santo en esa persona. Luego vimos que el fin supremo de la piedad era la gloria máxima de Dios, que no somos piadosos para simplemente aparentar o que nos vean como mejores personas o como mejores ciudadanos, sino que Dios sea glorificado por medio de nuestras vidas, ¿no? Ese era el fin supremo de la piedad. Luego vimos acerca de la unión mística con Cristo, que era la raíz de la piedad misma. ¿Por qué un cristiano es piadoso? ¿Será porque parte de su decisión mera propia? No, parte de esa unión que el Señor hizo antes de la fundación del mundo, donde el Padre entrega a los escogidos al Hijo y el Hijo pues los recibe para ser su Salvador y su Redentor en el tiempo aceptable en la historia redentora del Señor. Entonces esa unión no se basa en la decisión antropocéntrica de una persona, sino se basa en el decreto eterno de Dios, que era una visión teocéntrica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el cristiano es piadoso? Porque antes de la fundación del mundo el Señor lo unió a Cristo y al venir a los caminos del Señor en el tiempo aceptable, da frutos de justicia según esa unión ya con Cristo, ¿sí? Luego la semana pasada vimos acerca de la escuela de la piedad, ¿no? Que la piedad la escuela misma es la iglesia, donde nosotros aprendemos y tomamos muchas ventajas, muchos beneficios de la iglesia en sí, del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Vimos que podemos encontrar piedad en la predicación pura de la palabra del Señor, las enseñanzas que hacen los hermanos desde el púlpito, ¿no? Que nos llevan a practicar y a vivir todo aquello que se está predicando desde aquí. Vimos también la piedad en los sacramentos, ¿no? Cómo nosotros podemos de una forma visible, ¿no?, estar seguros que pertenecemos al pueblo de Dios. Cómo encontramos realmente esa práctica, ¿sí?, esa práctica de la doctrina a los ojos mismos de todas las personas presentes. Vimos que también podemos encontrar la piedad en el salterio, ¿no? Que ahora ya poco a poco estamos aprendiendo a cantar la palabra del Señor, hermanos. Y no solamente cantarla, sino que también les dije que puedan ustedes revisar, ¿no?, los salmos. ¿Por qué? Porque muchos de los salmos son experiencias de vida del rey David, ¿no?, de Asaf. Y uno puede decir, bueno, yo quisiera encontrar experiencias de vida de él. Bueno, ahí está. El Señor nos ha brindado, ¿no?, inspiración propia de Él, y los salmos nos ayudan de una forma mucho más práctica a cada uno de nosotros, ¿no? Y vimos que el lugar y organismo, la escuela instituida por el Señor, ¿no?, para el aprendizaje de la piedad es la iglesia. ¿Qué aprendemos en primera instancia? Porque somos unidos al cuerpo de Cristo, ¿no?, donde los creyentes participan y se nutren de forma activa en los medios de gracia.
Ahora bien, hasta ahí hemos visto la semana pasada. Ahora bien, concluimos, ¿no?, que la escuela instituida por el Señor es la iglesia, y que a la luz del pasaje de Hechos 2:42, que decía, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, los creyentes se nutren por los medios de gracia. Pero ahora cabe preguntarnos lo siguiente, hermanos. Después del día del Señor y la enseñanza, ¿dónde continúa la enseñanza piadosa? Una vez más, después del día del Señor y la enseñanza, por ejemplo, hoy día vamos a acabar con el tiempo de comunión, todo bonito, todo hermoso, tal vez bastante edificados el día de hoy, pero salimos, pasamos esa puerta, llegamos a nuestros hogares, nos ataviamos para estar en nuestros hogares, y luego mañana comienza un nuevo día. Ahora la pregunta es, ¿qué ejercicio viene ahora? Esa es una pregunta importante. ¿Dónde continúa la enseñanza piadosa? Y claramente la respuesta es en el hogar. En el hogar. Ya que la promesa de la cual hablaba Pedro en su discurso, estos 3,000 que se convirtieron, que vimos la semana pasada, era para ellos y para sus hijos. Yo ya me pongo a pensar, ¿no?, un poco, tal vez yéndome un poco más allá del texto bíblico, esos 3,000 que estaban ahí, que vinieron a los caminos del Señor, ¿cómo creen que retornaron a sus hogares? Gozosos por haber entendido, ¿no?, que la salvación está en Cristo. Pero, ¿qué hicieron estos hombres? ¿Será que ellos solitos simplemente en su casa oraban y nada más? No, hermanos. Debemos quitarnos ese pensamiento individualista que tenemos. Nuestro contexto es así. Somos individualistas. Siempre estamos buscando lo nuestro. Mejor si estamos por encima de los demás, ¿verdad? Y eso no es correcto. Ellos nunca vieron de esa forma. La misma iglesia primitiva dice que vendían sus posesiones y compartían entre ellos. Cuán difícil es eso hoy en día, ¿verdad? Pero hermanos, este texto decía que era la promesa para los que han escuchado, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El cuarto sermón de nuestra serie del día de hoy lleva por título La piedad en el hogar. La piedad en el hogar. ¿Sí? Bien, la doctrina que vamos a aprender es la siguiente. Un hogar sumiso, hermanos, a las Escrituras, un hogar sumiso a las Escrituras es la fuente, el seminario de aprendizaje diario para llevar una vida piadosa en las demás esferas de la vida. Una vez más. Un hogar sumiso a las Escrituras es la fuente, el seminario de aprendizaje diario para llevar una vida piadosa en las demás esferas de la vida. ¿Sí? Ahora, sé que tal vez muchas veces has escuchado, ¿no? Sí, un hogar piadoso, ¿no?, de que yo y mi casa serviremos a Jehová, se pegan estampitas, se pegan cuadritos, ¿no? Pero quiero que en esta tarde te preguntes con bastante seriedad, ¿sí?, a ti mismo, ¿cuánto de ese versículo que tú muchas veces tal vez has repetido, lo pones en práctica? Y ahí está el asunto. ¿Será que nuestros hogares realmente sirven a Jehová? Hermanos, el motivo para atesorar esta doctrina es el siguiente. Escuchen bien. Un hogar piadoso muestra a la sociedad un padre piadoso que protege y provee al hogar para la gloria del Señor. A una madre piadosa que se sujeta al esposo y vela por los niños para la gloria del Señor. Y a unos niños piadosos que aprenden cómo vivir en el mundo de Dios para su gloria. ¿Sí? Esa es la importancia de esta doctrina, hablando ya de la piedad dentro del hogar. ¿Sí? Idealmente, hermanos, si esto fuera aplicado en las iglesias cristianas en nuestro país y en cualquier país, idealmente esto desencadenaría en hogares
iglesias, hablando de nuestro medio, OTBs, distritos, ciudades, municipios, provincias, departamentos, el país en sujeción al señorío de Cristo. ¿Dónde comienza? No en el colegio, ni siquiera en la iglesia. Si bien nosotros aprendemos los fundamentos aquí, como hemos visto la semana pasada, y podemos nosotros absorber de la predicación de la palabra, de los sacramentos, del salterio, todo comienza en la casa. Todo comienza en la casa. Y es en ese sentido, el día de hoy vamos a tener 3 encabezados en nuestro sermón. El primero, vamos a hablar acerca de la preeminencia de la sumisión para un hogar piadoso. Y vamos rápidamente a este primer encabezado. La preeminencia de la sumisión para un hogar cristiano. Y vamos a desarrollar, no voy a detenerme a ver versículo por versículo, pero vamos a comenzar en Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios 5, 21. Y ahí dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Este encabezado, hermanos, es muy importante. La preeminencia de la sumisión para un hogar piadoso. ¿Sí? Bien, este texto de Efesios 5:21 nos enseña principalmente, hermanos, que, número uno, que el temor del Señor es la razón para estar subordinados unos a otros. ¿Sí? Y la palabra que aparece aquí, en el original, es la palabra huptazo, que significa bajo el orden de otro. Someteos unos a otros, es decir, subordinarse los unos a los otros. Y por el contexto del pasaje, como hemos ido leyendo en el contexto anterior y en el contexto posterior, este sometimiento o subordinación ha de darse, hermanos, en el entorno familiar. Porque comienza hablando, someteos los unos a los otros, y ahí comienza el apóstol Pablo prácticamente hasta el capítulo 6, versículo 9, a hablar de las relaciones. ¿Sí? De las relaciones. Y William Perkins, considerado como el primer puritano, hablaba de las relaciones entre 3 parejas diferentes, ¿no? Entre esposo y esposa, entre padres e hijos, y entre amos y esclavos, o amos y siervos. ¿Sí? Entonces ahí están las esferas, hermanos, en las cuales nosotros nos desenvolvemos, prácticamente. ¿Sí? El día de hoy vamos a cubrir 2 de ellas, si el Señor así lo permite. Entonces, este texto nos enseña, Efesios 5:21 principalmente, el temor del Señor es la razón para estar subordinados, hermanos. Y yo me gustaría hacerles una pregunta en esta tarde. ¿Quién recuerda qué era el temor del Señor? ¿Alguien se acuerda? Hace tiempo habíamos revisado qué era el temor del Señor, hermanos. Y habíamos dicho, les hago recuerdo brevemente, que el temor del Señor es andar en los estatutos del Señor, desear, amar, andar conforme a lo que Él requiere. Eso es temer al Señor, hermanos. ¿Sí? Eso es el temor al Señor. Este pasaje también nos enseña, ¿sí?, que al entender, hermanos, que el Señor creador y soberano está por encima de nosotros, ¿sí?, tanto en poder como en perfección moral, ningún hombre se atrevería a estar por encima de otro, ni en poder ni en perfección. ¿Sí? Cuando la palabra del Señor nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, claramente nos está mostrando de que hay algo muchísimo más alto que las relaciones que nosotros tenemos, tanto en el hogar y fuera del hogar. Entonces, cuando entendemos que la base del sometimiento bíblico es el temor del Señor, nos damos cuenta que el Señor creador y soberano está por encima de nosotros, tanto en poder como en perfección moral. Ojo, como vamos a ver más adelante, ningún hombre se atrevería a estar por encima de otro, ni en poder ni en perfección. ¿Sí? Cuando el Señor habla, todos callan. Porque como, ¿se acuerdan? Cuando el Señor Jesucristo fue increpado con la mujer
encontrada en pleno acto de adulterio. ¿Y cómo traen a la mujer frente a Cristo? ¿Y cómo quieren hacer caer al Señor Jesucristo? Pero Él les dice la misma pregunta que haríamos, tanto en la iglesia, en los hogares, en todo lado. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Nadie se atreve a ir en contra de la perfección de Cristo. Entonces, el sometimiento, por encima de todo, se basa en el temor de Dios, en su perfección, en lo que Él manda que nosotros debemos hacer. Ahora bien, el orden de sometimiento que vamos a revisar el día de hoy, esa palabra parece bastante fuerte, ¿no? Cuando hablamos de sometimiento, pero van a ver que a razón de lo que estamos revisando es importantísima. Por eso este encabezado titula, ¿no?, la preeminencia de la sumisión, ¿sí? El orden del sometimiento es este: el padre o cabeza del hogar, ¿sí?, está sujeto, se somete al Señor. La madre al Señor y a su esposo. Los hijos al Señor y a sus padres. ¿Notaron quién está primero? El Señor. Entonces, cuando tuercen la Escritura para decir de que la Biblia es algo completamente en contra de las mujeres, no saben lo que hablan. Porque en primer lugar el Señor nos manda a someternos a Él, todos nosotros. Por eso dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Ese es el orden de sometimiento, ¿sí? Ahora, al entender que el sometimiento en un hogar es al Señor en primer lugar y luego al orden establecido por Él, comprendemos que la piedad, es decir, la doctrina puesta en práctica, se convierte en una realidad, porque es practicada todos los días, no solamente en el día del Señor, sino toda la semana. No sé si es que ustedes han visto, por ejemplo, hoy, domingo, generalmente todos los días del Señor, tú ves en las calles a muchas personas que están ataviadas como estoy yo y como están ustedes, ¿no?, que están yendo así en familia, todos dicen: qué bonito, qué lindo, están yendo a la iglesia. Pero la pregunta es: ¿cómo siguen el resto de la semana? ¿Cómo está el orden en la casa? ¿Sí? ¿Cómo va? ¿Cómo avanza eso en la casa? Entonces, nosotros tenemos que entender que el Señor está sobre todo nosotros. Y no está sobre todo nosotros simplemente aquí en la iglesia, sino está en todo lugar, en todo momento. ¿Sí? Finalmente, el mismo Señor Jesucristo, hermanos, es quien se sujetó al Padre de forma voluntaria y amorosa al ser el Redentor de los escogidos. Cristo, hermanos, es nuestro estándar de sujeción. Es el mismo Señor Jesucristo. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2, una carta más allá, Efesios, Filipenses. Filipenses capítulo 2, capítulo 2, versículos 3 al 11, así dice el Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Por qué cree que comienza así? Porque van a escuchar lo que sigue. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de doulos, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oh, hermanos, Cristo es nuestro estándar de sujeción. ¿Y por qué comienzo hablando de esto, hermanos? Porque el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, comienza así antes de hablar de la relación en el hogar. Si nosotros no habláramos de esta sumisión, hablaríamos de una
desigualdad, rápidamente, ¿no? Pero todos estamos bajo la poderosa mano de Dios, todos y cada uno de nosotros. Recuerden ese orden de sometimiento en el hogar. El padre o cabeza del hogar designado por el Señor es sometido, está sujeto al Señor. La madre al Señor y a su esposo, como Dios lo ha mandado. Los hijos al Señor y a sus padres. ¿Sí? Entonces pasemos a nuestro segundo encabezado de la tarde. El primero, hemos hablado acerca de la preeminencia de la sumisión en la piedad, ¿no? En la piedad en el hogar, hermanos. Entonces no se olviden, todos estamos sometidos, y como dice aquí, someteos los unos a los otros. Todos estamos sometidos aquí, estamos inferiormente el uno del otro. ¿Por qué? Porque hay uno más grande que está por encima de nosotros. No se olviden de eso, hermanos. A razón de eso vamos a continuar. La piedad en el vínculo conyugal, ¿sí? Hermanos, la piedad, una vez más, es definida como la doctrina puesta en acción, practicada y vivida, ¿sí? Entonces, un matrimonio piadoso es uno en el cual las doctrinas, especialmente de amor y sujeción, son puestas en acción. Así de sencillo. ¿Qué es un matrimonio piadoso? Es un matrimonio que todo lo que ha aprendido doctrinalmente lo pone en práctica. Sí, todo lo que ha aprendido, especialmente, como vamos a revisar según nuestros textos, amor y sujeción. ¿Sí? Leamos en la palabra del Señor, continuemos. Una vez más, no voy a quedarme versículo por versículo, voy a explicar de forma general, ¿sí? Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Estos textos, hermanos, nos enseñan principalmente lo siguiente: que el mandato del Señor acerca de la sujeción de la esposa a su marido es normado por Dios, en primer lugar. Es un mandato, hermanos. La palabra que aparece ahí, las casadas estén sujetas, es un imperativo en el griego. Dios no está dando una opción como que, si pueden, sujétense. No, está diciendo, sujétense. ¿Sí? Está dando un imperativo. Y una vez más, quiero recordarles, es Dios quien está diciendo esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa sujetarse? Número uno, hermanos, no es esclavitud ni sometimiento en miedo. Eso no es sujeción. ¿Sí? Eso no es sujeción. Segundo, no es una invención humana. ¿Sí? No es una invención humana como muchos en esta época están queriendo hacer creer. No es una invención humana, hermanos. ¿Saben qué es lo que hacen la mayoría de los registros históricos audiovisuales que tenemos hoy en día? Siempre, miren, imagínense, los hermanos en la antigüedad siempre han tenido esta práctica que vamos a ir revisándola en esta tarde, de una forma ordenada, ¿sí? Pero imagínense, esto es lo que hacen la mayoría de esos medios, libros y demás. Estamos todos aquí, somos 2, 4, 5, 7, 9, 10. 10 estamos en esta tarde. Toman el caso de una sola persona, ¿sí? Y lo generalizan. Todos se han comportado así, todos golpeaban a sus mujeres. No es así, hermanos. Pero es así como presentan. ¿Sí? Pero no es así. Eso debemos quitar de lado. No es una invención humana el tema de la sujeción. Entonces, ¿qué es, hermanos? Dos cosas. Primero, es reconocer el motivo de la creación de la mujer. Quiero llevarles a la creación misma, hermanos. Como cristianos, nosotros creemos firmemente que Dios es quien nos ha creado con un propósito. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 2, versículo 18, Génesis capítulo 2, versículo 18,
nos damos cuenta que la mujer fue creada con un propósito. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hay un propósito. Entonces, en primer lugar, hermanos, cuando hablamos de la palabra sujeción, debemos reconocer el motivo de la creación de la mujer. Fue creada, como dice las benditas Escrituras, ¿para qué? Para ser ayuda idónea para el marido. ¿Sí? En segundo lugar, para entender el término sujeción, debemos reconocer la naturaleza de esa sujeción como nos presenta nuestro texto. ¿Sí? Como la iglesia a Cristo. Pablo nos va a explicar ahí en estos versículos de que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y va a empezar a explicar, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, si nosotros vemos y reconocemos la naturaleza de esta sujeción, que prácticamente al Señor le ha placido hacer de esta forma, que la mujer se sujeta al marido, así como la iglesia se sujeta a Cristo, esa es la naturaleza perfecta que el Señor ha creado. ¿Sí? Ahora, estos textos también, hermanos, nos enseñan el origen y la razón de la sujeción de la mujer casada. Número uno, una vez más, debo remontarme hasta la creación y hablar acerca del orden de la creación. ¿Sí? Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24. Entonces, dice Jehová Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El origen y la razón de la sujeción de la mujer casada, hermanos, este ha sido el primer matrimonio en la historia de la humanidad. ¿Sí? ¿Qué dice? Dios trajo a la mujer para que esté con el hombre. ¿Sí? Entonces vamos viendo la palabra sujeción, cómo empieza a tomar forma. ¿Sí? Esta sujeción, ¿sí? ¿Cómo les diría? Este acto de traer de Dios fue algo hermoso porque fue antes de la caída. Fue antes de la caída, hermanos. ¿Sí? Y el origen y la razón de la sujeción de la mujer casada, luego ya en los términos en los cuales nos encontramos en la actualidad, pues es debido a la caída, hermanos. ¿Sí? Y aquí una vez más evocamos la teología del pacto, porque las mujeres podrían decir, ¿yo qué culpa tengo que Eva haya hecho lo que ha hecho? Yo estoy aquí. Esta es mi época, esa es otra. Ella debió dar cuentas de lo que ha hecho, yo doy cuentas de lo que yo hago. Pues vemos que eso no es así. Ellos, como cabeza de la humanidad, ¿sí? Como una sola carne, representaron a toda la humanidad. Y sumieron a toda la humanidad en pecado y miseria hasta el día de hoy. Y parte de la maldición, hermanos, ¿sí? Parte de la maldición y parte de lo que nos ha tocado ahora vivir después de la caída, ¿no? Tiene en cierta forma que ver con el tema de la sujeción. Génesis 3:16. Dice, a la mujer dijo después de la caída el Señor, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es algo que el Señor mismo ha dispuesto para ustedes, hermanos. No la sociedad, ¿sí? Ahora, que los hombres hayan tomado tristemente ventaja, lo hayan deteriorado, hayan abusado de eso, pues eso va a ser claramente juzgado por el Señor al final de los tiempos.
Nada va a quedar impune, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de sujeción, hermanas, no se olviden de eso, de que número uno, ¿sí?, es algo que el Señor ha creado, ha establecido, ¿sí? Y que este sometimiento, esta sujeción no es esclavitud ni nada por el estilo. No lo es, ¿sí? Reconozcamos, hermanas, ¿no?, el origen y la razón, reconozcamos el motivo de su creación en esta tierra. Reconozcamos el origen y la razón de su sujeción, en el caso que claramente estén casadas, ¿sí? Entonces, lo más hermoso de estos pasajes es que el apóstol Pablo dice que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces aquí estamos hablando de una cabeza la cual no es cualquier cosa. Y a razón de eso va a empezar a explicar acerca del marido. Estamos viendo la piedad en la vida conyugal, ¿sí? Y quiero desarrollar brevemente esto. No me estoy adentrando a ver los roles, por ejemplo, ¿sí? Simplemente estoy detallando lo que el texto dice, nada más, ¿sí? Ahora, esta sujeción, hermanas, siempre deben pensar de esa forma. Cristo dice algo por su palabra y la iglesia, ¿qué hace? Obedece. Pero ojo, aquí cuando terminaba estos versículos dice, así también las casadas lo estén a sus maridos, o sea, estén sujetas a sus maridos en todo. ¿Qué significa ese en todo? ¿En todo lo que ellos les dé la gana? No. No, hermanos. No. Nosotros estamos sujetos como iglesia a las palabras de Cristo y a lo que Él nos ha revelado por medio de su palabra. Nada más. Entonces, mujeres casadas están sujetas a sus maridos con respecto a lo que Dios manda por medio de su palabra. El Señor, en su providencia, hermanas, ha cuidado de todo, como vamos a ver más adelante. Por la gracia común, muchos esposos inconversos, ¿sí?, siguen vidas que aparentan piedad, ¿sí?, aparentan cuidado. Y eso es solamente la misericordia del Señor para con ustedes. Ahora bien, la obediencia a este mandato, porque esta es una obediencia, este es un mandato, hermanos, y ese mandato debe ser obedecido. ¿Por qué? Porque este mandato, esta obediencia, hermanas, a este mandato trae, número uno, orden y gloria al Señor en la vida familiar. El esposo e hijos son beneficiados. Y finalmente, hermanas, piedad real y no conceptual. Muchas mujeres en las iglesias saben de concepto. Sí, debo sujetarme a mi marido. Pero basta ver, cuando salen y cruzan la puerta, quién tiene la última palabra en esa casa. Nosotros, y noten esto, hermanas, ¿por qué el apóstol Pablo no comienza hablando del varón? ¿Se han preguntado alguna vez? Someteos los unos a los otros y que el marido ame a su mujer. No, empieza hablando de ustedes. ¿Por qué? Hermanas, para el Señor son muy importantes dentro de la vida familiar. Son muy importantes. Y a razón de eso recién va a empezar a hablar del marido, del esposo. ¿Sí? Entonces, tengan eso bien en cuenta. Y cada vez que se olviden qué es lo práctico que tienen que hacer, recurran a Proverbios capítulo 31, versículos 10 al 31. Lean cómo deberían ser en sus hogares como mujeres casadas, ¿no? ¿Para qué? Para que la piedad sea real, es decir, la doctrina, esto que el Señor les está mandando a hacer, sea real, sea vivido, sea practicado. ¿Sí? Continuamos ahora
Continúa el apóstol Pablo hablando ya de los maridos, Efesios capítulo 5, versículos 25 al 31. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Estos textos, hermanos, principalmente enseñan lo siguiente: el mandato del Señor al marido, en que el amor por su esposa debe ser similar al amor de Cristo con su iglesia. ¿Esto es en qué? ¿Qué significa esto? Que no es solamente en palabras, no es solamente en mensajitos, no es solamente en cartitas, no es solamente en regalitos, no es solamente en salidas, no. Esas cosas pasan. Esos son detalles. Lo que el Señor aquí está mandando es hacer hombres. Hacer hombres. ¿Sí? No solo palabras, sino hechos. Hermanos, Cristo objetivamente dio su vida por su iglesia. Objetivamente. Él no dijo, oh, sí amo a los escogidos, Padre. Y ya. No. Él descendió de lo alto, hermanos. Se encarnó. Se humilló en esta tierra, como hemos leído en la Escritura. Vivió de esa forma. Pagó por los pecados de su iglesia, de su pueblo. Aun cuando lo han negado sus mismos discípulos. Huyeron, dice, pero el Señor estaba ahí. Ser hombres. No solo palabras, ¿sí? No solo palabras. También estos versículos nos enseñan de que el marido debe tratarla santamente. Con esto no estoy diciendo que vayan y prendan velas a sus esposas, no, sino que tratarlas santamente es tratarlas como algo apartado, como algo especial. ¿Sí? Es eso. Tú no vas a tratar a tu esposa como tratas a cualquier otra persona. Por eso aquí dice el apóstol Pablo que Cristo amó tanto a su iglesia que se entregó por ella. ¿Para qué? Para santificarla. El marido busca la santificación de la esposa. Ahora esto es necesario hablarlo, hermanos. Esto no hay que llevarlo al extremo. Han habido personas en el pasado y también algunos movimientos dentro de la iglesia romana que prácticamente decían que las relaciones sexuales y toda la intimidad entre el matrimonio estaba mal, porque eso no es santo. Eso es algo muy fuera de contexto de la misma Escritura, ¿no? Muy fuera de contexto. Pero a los varones presentes, cuando venga ese momento y el Señor permita, si es que tenemos familias, no olvides que el trato, tanto en la intimidad como en la parte misma diaria, es tratarla santamente, apartado, ¿sí? De una forma especial. Estos textos también enseñan que el marido debe amarla como se ama a sí mismo, con todos los cuidados necesarios, así como Cristo cuida y sustenta a su iglesia, hermanos. ¿Sí? Él dota a su iglesia de ministros para que prediquen la palabra. Él dota lugar, Él dota pueblo, Él dota todo, hermanos. ¿Qué de lo que tenemos en este lugar nos pertenece? Nada, es del Señor. Nuestros trabajos, todo es del Señor. Él nos provee el sostenimiento, Él nos da todo, hermanos.
Así es como el marido debe actuar. Ahora, no solamente es eso, hermanos, ¿sí? No solamente es el trato y algo real, sino que es algo más objetivo, porque el versículo 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Aquí no dice, por esto la mujer dejará a su padre y a su madre. Dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. Eso quiere decir desapego. Eso no quiere decir que nunca lo vas a visitar, ¿no? Sino que, ¿cómo les diría? El sustento de la misma familia. No. Tú te casas, y esto debes entender bien. Tú te casas, dejas padre y madre para formar una familia. Y para ello, claramente, hablamos de la responsabilidad del hombre en el hogar. Hace rato hemos hablado por el orden de la creación de la mujer, ¿recuerdan? Que la mujer fue creada de la costilla de Adán, como dice la Escritura. Pero tu responsabilidad, nuestra responsabilidad como hombres del hogar, es por el orden de la creación. Miren, acompáñenme a Génesis capítulo 2, versículos 7 al 8. Génesis 2, versículos 7 al 8. Así dice la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Pregunta, ¿aquí Eva ya fue creada? ¿Sí o no? No. Toda la responsabilidad del pacto de obras cayó en Adán. Él tenía la necesidad, y no solamente la necesidad, hermano, la obligación de comunicar el pacto de obras a su mujer. Y vemos que su mujer, pues, defendió el pacto de obras, ¿no? Más adelante en Génesis 3. Pero la responsabilidad plena fue dada al hombre. Porque cuando leemos justamente en la palabra del Señor que es que a Él lo puso, y luego trae una ayuda idónea. Es Él. Entonces, hermanos, estamos hablando de que la responsabilidad del hombre en el hogar es claramente por el orden de la creación. Y hasta aquí vemos que este orden era perfecto. ¿Qué sucede cuando cambiamos el orden perfecto del Señor? ¿Podemos mejorar tal vez eso? ¿Podemos tal vez optar como Adán y Eva optaron? ¿Obtener mejor conocimiento tal vez? Creo que seríamos necios si hacemos eso. Y tristemente la iglesia está haciendo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en concepto saben. Todo esto que les estoy diciendo en concepto saben, y es más, tal vez en tu corazón y en tu cabeza estás repasando, sí, hermano, eso yo también sé, eso también sé, pero yo te pregunto, en tu casa, en el lugar donde tú estás, ¿se hace eso de verdad? Si no, pues no sabes nada, tristemente. La responsabilidad del hombre, hermanos, apúntense, es doble. Sustento espiritual y sustento físico. El sustento espiritual tiene que ver con el pastoreo de las almas que el Señor te ha confiado. La de tu esposa y la de los niños en el hogar. El sustento espiritual tiene que ver con la catequización de los que tienes a tu cuidado. ¿Y eso qué quiere decir? Alguien por ahí tal vez puede pensar, bueno, este hermano se está yendo directamente al romanismo. No. Catequizar significa simplemente enseñar por medio de preguntas y respuestas. Eso significa, ¿sí? Entonces la responsabilidad del padre es esa: educar a sus hijos en preguntas y respuestas conforme a lo que el Señor manda en su palabra y que ellos puedan entender. Pero también tiene que ver con el sustento físico: techo, comida, vestido, educación. Entonces, esa es la responsabilidad del varón, ¿ya?
la obediencia de este mandato trae, una vez más, orden, no se olviden esa palabra, por favor, orden y gloria al Señor en la vida familiar. Esposa e hijos son beneficiados. ¿Sí? Yo les pregunto, hasta aquí, ¿ustedes ven algún desbalance? ¿Ustedes ven alguna injusticia que se hace con la mujer o alguna injusticia que se hace con el varón? No, porque ambos están sometidos, sujetados al Señor. El varón no va a hacer lo que le dé la gana, puesto este sea incrédulo y puesto que su esposa se comporte piadosamente y este ya no la soporte, y como dice el apóstol Pablo, le dé, ¿sabes qué? Ya me he cansado de tu Cristo, me he cansado de tu Dios, mejor vete. Bueno, sucede eso, y el apóstol Pablo, ¿qué dice? La hermana o el hermano no está pues sujeto a semejante servidumbre, ¿sí? Pero que sea por eso, hermanos. Ya vamos a ir viendo más adelante acerca de todo eso. La obediencia a este mandato, hermanos, trae piedad real y no conceptual. Hoy en día vemos igual muchos hombres, muchos jóvenes que quieren casarse, que no sé si es que han considerado esto con respecto a las Escrituras. No es simplemente decir te amo y poner una sortija, ¿no? No. El Señor manda a que seamos hombres. ¿Sí? Ese es el punto. Ahora, hermanos, este orden establecido por el Señor es un verdadero trabajo sinergista. Porque mientras el varón está trabajando, tal vez está fuera de casa, está buscando el sustento físico, está levantándose temprano, preocupándose por las almas con las cuales convive, la mujer a lo largo del día, mientras el marido no está, pues ¿qué hace? Como dice la carta del apóstol Pablo a Tito, que las mujeres ancianas enseñen a las mujeres más jóvenes en cómo amar a sus maridos, cómo ser cuidadosas de sus hogares, de sus hijos. Ahí está. Este es un verdadero trabajo sinergista. Es un verdadero trabajo sinergista. Ahora yo les pregunto, en la realidad, en nuestra actualidad y en nuestro contexto, ¿esto es así? No es así. Lo que acabo de presentarles para muchos es chiste, es locura, es no dar la oportunidad a poder desarrollarnos con nuestros sueños y nuestras metas. Es eso. Es así como ve la gente hoy en día. Entonces, hermanos, para ir pasando ya a nuestro próximo encabezado y para ir finalizando, hermanos varones, una aplicación rápida aquí. Si estás pensando en casarte, medita por favor en ser hombre, ¿sí? En amar a la mujer con la cual tú vas a estar, así como Cristo amó a su iglesia, dio su vida, buscó su santificación, dio todo. En ser responsable, en no quedarte donde tus padres, ¿sí? La mayoría de la gente hoy en día hace eso, ¿verdad? Se casan y como, bueno, estamos empezando, bueno, pues entonces que mis papás me apoyen. Entonces no estás listo, no pienses casarte, si no lo hagas, porque de ahí surgen problemas mucho peores, créeme. Entonces no lo hagas. Por eso dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se van. ¿O no han escuchado todos ustedes las historias de sus padres que han comenzado simplemente con una silla y con un colchón? Sí, ¿verdad? ¿Y ahora dónde están? ¿Siguen con la silla y el colchón? No, entonces no es tan grave, ¿verdad? No es tan grave. Pues toca, hermanos, toca. Y a ti, querido hermano, como te dije, piensa en todo eso. Piensa en estos detalles. En que tú puedas sustentar espiritualmente y físicamente a la mujer y a tu descendencia. Y en el caso de las mujeres, pues hermanas, no sé si tú vas a querer sujetarte, así como la iglesia a Cristo, a un varón que realmente
sigue al Señor Jesucristo, o vas a sujetarte a Belial. Muchas jovencitas dentro de las iglesias no entienden, piensan que son misioneras en una relación, ¿no? Que lo van a convertir al chico mientras están. Y eso no es así. Piensa bien a quién te vas a sujetar, en palabras simples. Piensa muy bien. ¿Sí? ¿Y por qué les digo todo esto, hermanos? ¿Qué tiene que ver con la piedad? Mucho. Porque como hemos visto es el centro de cómo toda la sociedad está en la actualidad, como voy a ver en una aplicación final en un momento nada más. Ahora, hermanos, este orden, hermanos, fue establecido por el Señor y debemos amarlo y obedecerlo. Sin embargo, es un misterio ¿por qué el Señor lo hizo así? No lo sabemos. El mismo apóstol Pablo dice, grande es este misterio, mas digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y ahí finaliza esa sección. Pero nuestro tercer encabezado nos habla acerca de la piedad en la relación padres e hijos y viceversa. Aquí voy a ser más corto. Gracias por su paciencia. Efesios capítulo 6, 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dice el Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Estos textos, hermanos, nos enseñan principalmente que el mandato del Señor a los hijos, este es un mandato, hermanos. Este no es una opción. ¿Sí? El mundo hoy en día, ¿qué está diciendo? No, deja al niño. Deja al niño. ¿Y saben qué es lo más vergonzoso y de verdad lo más triste? Que hay gente que dice ser cristiana en la actualidad, ¿sí? Famosos artistas, de los cuales no voy a decir su nombre, pero resulta que están esperando familia y no saben, van a esperar que el niño crezca si quiere ser hijo, hija o hije, y profesan ser cristianos. Es una vergüenza. Realmente es una vergüenza. No, hermanos, no es así. El hijo no tiene opción. Nosotros no nos amparamos en la canción de Arjona que dice, es que como era niño me han bautizado, yo no sabía si quería o no quería ser ahí. No, hermanos, porque si tú como hijo no obedeces lo que el Señor te dice, que debes obedecer a tus padres, vas a obedecer a otra cosa. Vas a obedecer cualquier otra cosa, porque necesitas obedecer. Así siempre nacemos. Buscamos a quién seguir, ¿verdad? Buscamos a quién seguir. Entonces, el Señor aquí está mandando, hermanos, a nosotros que somos hijos, obedeced a los preceptos de los padres en el hogar, ojo, en el Señor. Es clarito, en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Esto principalmente porque es el quinto mandamiento que el Señor ha dado al pueblo en el Sinaí, Éxodo capítulo 20, versículo 12. Ahora, hermanos, escúchenme bien, por favor. Por ello, los hijos de los creyentes son incluidos en el pueblo del pacto porque deben crecer con una identidad. Más allá de que la gente, y tal vez hermanos queridos nuestros no estén de acuerdo con bautizar a nuestros niños y recibirlos en el pueblo del pacto, esto es algo fundamental. Porque cuando un niño nace en un hogar que es cristiano, él pertenece al pueblo del Señor y por ende debe ser instruido. Y esta palabra va a sonar fuerte para nuestro medio, pero es lo que es adoctrinado en los caminos del Señor. Hermanos, esto no es opción, honestamente. Aquellos que somos hijos debemos hacer caso. Debemos hacer caso. ¿Sí? Ahora, esto también significa de que los hijos, hermanos, como les dije, no tienen opción intermedia, ¿sí? Como el mundo nos está enseñando en la actualidad. No, deja que crezca. Ahí va a ver si va a elegir si es hombre, mujer o lo que él quiera hacer.
o a ver qué es lo que quiere creer. Esos hombres, esas mujeres van a dar cuentas el día del juicio. Ahora, eso también claramente indica, ¿no?, de que en el Señor, ¿sí?, en el Señor significa ¿qué cosa? De que esto excluye claramente los mandatos pecaminosos de los padres. Si tu padre o tu madre te manda a hacer algo pecaminoso o te manda a mentir, tú no tienes por qué hacerlo. Porque aquí, hermanos, aquí, como dice, de que es obedeced en el Señor a vuestros padres. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. ¿Sí? Ahora, el mandato, eso es a los hijos. No tenemos opción. Tenemos que obedecer a nuestros padres, porque así Dios lo ha mandado. Por otro lado, el mandato, sí, a los padres, y aquí los comentaristas claramente dicen, ¿no?, que se está refiriendo a los varones. El mandato a los padres varones a no provocar ira a sus hijos. Y el comentarista William Hendriksen enumera 6 motivos en los que un padre puede provocar ira a los hijos. Y escuchen bien, padres y madres también que están presentes en esta tarde. 1, por exceso de protección. Eso puede provocar ira a sus hijos. No los sobreprotejan. No los dejen vivir simplemente en una burbuja. No, ellos tienen que saber, tienen que conocer, hermanos. ¿Sí? Tienen que conocer. Puede ser que por eso, muchas veces, los hijos no dicen tal vez, pero sí, has provocado ira a tu hijo. ¿Sí? Segundo, también dice el comentarista, el favoritismo. De que este es mi favorito. Y le prefiero más a él. Y encima tal vez se miente en la casa, ¿no? Como al decir, no es mi favorito, pero los hechos y las evidencias muestran otra cosa. Ya les he dicho, no es de palabras, es de hecho, lo que pasa, ¿sí? Otra forma en la cual los padres pueden provocar ira a sus hijos es por el desaliento. Hay algunos padres que literalmente simplemente agarran y dicen, no, tú no vas a poder hacer eso. ¿Sí? No vas a poder hacer eso. Desiste. No eres tan bueno para lograrlo. Hay padres así, tristemente. Y eso provoca ira a los hijos. Cuarto, por no reconocer el hecho de que el hijo está creciendo y por tanto tiene derecho a ideas propias y que no es necesario que sea una copia exacta de su padre para tener éxito en la vida. Y eso es lo que tenemos mucho en nuestro medio, tristemente. Por otro lado, otra cosa que provoca ira a los hijos es el descuido de los padres. Hoy vemos demasiado descuido de los padres a los hijos, literalmente. Demasiado descuido. Yo trabajo como profesor y tristemente he tenido que ver casos muy reprochables. Muy reprochables. Y la mayoría de los niños, como vamos a leer en un momento más, que son más conflictivos, son porque no tienen cuidado en la casa. ¿Sí? Y eso despierta ira en ellos, hermanos. Eso no puede haber en un hogar cristiano, ¿no? Y esto claramente, podríamos hablar más, pero por el descuido. Sexto, por medio de ásperas palabras y crueldad física directa. ¿Sí? Eso no se hace. Eso no se hace. Eso provoca ira al hijo. Ahora, esto, por si acaso, no desacredita la disciplina y amonestación en el Señor, como continúa diciendo nuestro texto. Que la forma correcta de criar a los hijos es en la disciplina y amonestación del Señor. Y la palabra ahí, criadlos, en el original denota ternura. O sea, tiernamente está diciendo el apóstol Pablo, tiernamente deben criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Disciplina en qué sentido? Si bien se debe ejercer el castigo a los hijos, estos deben saber qué es para qué. Muchos pueden completar esto y decir, es para su bien. Ya, pero no solamente es para el bien de ellos. En primer lugar, es para salvaguardar el honor del Señor. ¿Sí?
y posteriormente es para su bien. Ellos deben conocer eso, hermanos, que pertenecen al pueblo del Señor, ¿sí? Tienen que crecer con esa identidad. Y amonestación significa advertencias que son dadas por medio de los mandatos del Señor. Ahora, la obediencia de este mandato, hermanos, trae orden y gloria al Señor en la vida familiar. Es decir, todos los miembros. Todos los miembros, ¿sí? La piedad real y no conceptual también es el resultado de este mandato. Los hijos en sujeción a los padres, el padre atento a lo que el Señor manda en la iglesia, la esposa sujeta al marido en el Señor, ¿sí? Ahora que hemos estudiado que un hogar sumiso a las Escrituras es la fuente, el seminario de aprendizaje diario para llevar una vida piadosa en las demás esferas de la vida, cabe la pregunta: ¿en qué momento, cómo y dónde fomentamos el aprendizaje y la práctica de estas doctrinas? Bien, tenemos una vez aquí en la iglesia, en este momento. ¿Y ahora cómo? ¿Qué sigo? Palabra correcta, simple y directa: la adoración familiar. La adoración familiar. ¿Qué es esto? Bastante descuidado en la actualidad. ¿Por qué? Porque vivimos y venimos de un contexto en el cual somos muy individualistas. Pensamos solo en nosotros, aún como cristianos profesantes. Llegamos a nuestra casa y decimos: bueno, yo soy el único cristiano, entonces ni modo, yo solito. Y no debe ser así. Yo he sido bastante exhortado por el Señor al preparar este sermón, hermanos, ¿sí? Y quiero darles 4 consejos para la adoración familiar. Hermanos, esto no es opción, ¿sí? La adoración familiar no es opción, no es a ver si tengo tiempo, a ver si mañana lo puedo empezar. No, no es opción. ¿Por qué? Porque ya te he dicho, ¿dónde tú vas a aprender? ¿Dónde vas a enseñar? ¿Dónde vas a practicar todo lo que el Señor quiere para tu familia? ¿En qué momento? ¿Dónde? Bien, 4 cosas rápidamente. Tiempo. Idealmente se recomienda hacerlo 2 veces al día. Al inicio, como encomendación de la familia al Señor, para que el Señor pueda guardarlos y guiarlos en ese día. Y al finalizar el día, como agradecimiento. Yo les pregunto, ¿las familias hacen tan solamente una vez esto? No lo hacen. Forma. Aquí les voy a dar una pequeña estructura cómo ustedes pueden hacer su adoración familiar. Por ejemplo, en la mañana o en la noche, en cualquier horario, y mejor si es en los 2, como vamos a ver en un momento. Comiencen con una oración inicial, ¿sí? Segundo, lean la palabra del Señor y explíquenla de forma breve. Pueden ser una lectura consecutiva o simplemente un segmento de las Escrituras. Lean y expliquen brevemente el catecismo, ya sea el catecismo menor o el catecismo de Heidelberg. Brevemente una pregunta, según las edades. Si tienes hijos pequeños, hay catecismos para niños más pequeños que simplemente repiten una respuesta pequeña, ¿sí? Luego, entonen la palabra del Señor, canten un salmo al Señor. Canten un salmo. ¿Cómo no teníamos vergüenza en tiempos pasados de colocar la música fuerte y que escuchen nuestros gustos nuestros vecinos? ¿Y cómo vamos a tener vergüenza de cantar la palabra del Señor, hermanos? Canten al Señor. Canten. Y finalmente oren. Esto no les va a tomar más de 20 minutos. 20, 25 minutos. ¿Con qué frecuencia deben hacer esto, hermanos? Y con esto les doy la respuesta. Así como ven televisión, así como usan su celular, así como se alimentan, ¿cuál creen que sea la frecuencia? Diariamente. Diariamente. Ahora, breves advertencias en cuanto a la adoración familiar. Toda esta práctica que era común en el pasado, hermanos, ahora es nuevo para nosotros. Muchas veces ha pasado eso. Debe reformarse con calma. No vayas mañana como todo un puritano del siglo XVI y decir: bien, mañana vas a dañar muchas cosas en la casa. Ve reformando poco a poco. Estás viendo cómo estamos reformando aquí en la iglesia muchas cosas, ¿verdad? Es poco a poco.
Ve reformando poco a poco. Puedes comenzar con 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. Pero tu meta principal debe ser hacerlo todos los días. ¿Sí? Poco a poco. Los padres deben establecer esta regla en el hogar con toda sabiduría. Hermanos, sus hijos que están a su cuidado deben obedecer. ¿Sí? Invertir esta promesa es desobedecer al Señor. Hermanos, ustedes no tienen por qué sujetarse al gusto de sus hijos impíos. Porque ¿saben? Dios les va a pedir cuentas de eso. Dios les va a pedir cuentas de eso. Y no basta, ¿sí?, con traerle una vez a la iglesia. Decir, bueno, yo, Señor, ya he cumplido. No, vive contigo. ¿Qué esfuerzo estás haciendo para que vaya el Señor? ¿Qué esfuerzo estás haciendo? Tú debes sentar ese precedente y decir, no, desde ahora en mi casa, vamos. Ahora entienden cuando Josué dijo, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Ese precedente él colocó, como vamos a ver al final. Pero hermanos, mil disculpas por el tiempo. Hay algunas excepciones, claramente. Ahorita hemos visto lo que sería ideal, ¿verdad? El padre, la madre, pero hay excepciones, hermanos. En la providencia del Señor vivimos en épocas disfuncionales, pero nada de ello escapa de la soberanía del Señor, por lo cual podemos observar el consejo de el hijo de Archibald Alexander. James Alexander ha sido un pastor presbiteriano del seminario de Princeton, el que ha comenzado el seminario de Princeton en Estados Unidos, y él dice algo bien interesante. Existen casos, cito a James Alexander, y estoy citando del libro de Portavoz de la Gracia de Adoración Familiar, que lo tenemos ahí atrás. Así que los que quieran profundizar más acerca de la adoración familiar, ahí lo tienen. Página 29. James Alexander dice, existen casos donde la gracia divina ha dotado en ese sentido a alguno de la familia, aunque no sea el padre, la madre ni el mayor para delegar en él la realización de este deber. La madre viuda, la hermana mayor o el tutor de la familia puede ocupar el lugar del padre. Entonces no es una excusa de que mi papá es incrédulo. ¿Sí? Sean ustedes que lleven la influencia de Cristo a sus hogares. No sea el mundo que les coma en la casa. ¿Me entienden? Ustedes deben llevar el señorío de Cristo. Eso es lo que debemos hacer. Y una aplicación final, hermanos. Solo un hogar consagrado a la piedad para la gloria de Dios trae avance al reino de Dios, al señorío de Jesucristo. ¿Sí? Quiero leer brevemente, hermanos, de la página eabolivia.com, un sitio web de casi 13 años de trabajo periodístico solo en internet. La siguiente cita. Dice, delincuencia en Bolivia, causas que motivan estas actividades. La mayoría de las personas dedicadas a la delincuencia provienen de familias desestructuradas y disfuncionales, afirma el especialista, con una experiencia de más de 30 años de servicio en la institución Verde Olivo, es decir, la policía. Según Choque, es decir, el oficial, gente de todos los estatus sociales, se involucra en este tipo de grupos delincuenciales en busca de aprecio. Estas personas encuentran cariño y afecto en estos círculos sociales. Sienten que en su pandilla sí tienen amigos que los valoran y que les prestan atención. No se dan cuenta de que ya están muy involucrados, sino hasta que se ven cometiendo actividades deshonestas junto con sus nuevas amistades, explicó el oficial. Por otro lado, relata el experto, quienes se inmiscuyen en el contexto delictivo para mejorar su situación económica, lo hacen al principio tras sentirse impotentes de sustentar a su familia en sus necesidades mínimas. Ellos saben que lo que están haciendo no está bien, pero con el paso del tiempo los remordimientos pasan y estas personas comienzan a desnaturalizarse y ver la actividad ilícita como algo normal. Cuenta el profesional, tras haber conversado y conocido la situación de infinidad de personas que cometieron algún crimen y ser sentenciados. Pregunta, ¿dónde se perdieron? ¿Dónde? Esta es nuestra realidad en nuestro país, hermanos. Así es como estamos viviendo. Dejemos de ser individualistas. Tenemos que pensar en el colectivo, primero en nuestro hogar y así poco a poco.
Poco a poco. Llevemos el Evangelio, hermanos. ¿Sí? El cristiano debe resolver de la misma forma que Josué lo hizo ante el pueblo, hermanos. Josué 24:15. Ahí dice Josué, no, ya está viejo, hermanos. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quién vais a servir, porque hasta ese día el pueblo seguía teniendo sus ídolos. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso dice un hombre, y eso dice un cristiano en un hogar. Su resolución influyó en el pueblo, hermanos. Cuando acaba el libro de Josué dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ese es el asunto. ¿Sí? Ese es el asunto. Y finalmente, una vez más, 1000 disculpas por esto, pero también tengo palabras finales para aquellos que están lejos de pertenecer a una familia como la que hemos descrito y están lejos de querer tener este tipo de familia. Entiendo que el medio mete tantas cosas a tu cabeza que al final no sabes qué creer ni qué pensar. Pues a ti te digo, ven a la familia de Dios, ven a Cristo, ven al diseño del Señor. ¿Vas a seguir revolcándote en tu pecado? ¿Vas a seguir yendo a esos lugares en los cuales sabes que tu fin es inminente y el infierno está con las puertas abiertas para tragarte? No. Ven a Cristo, ya deja el pecado, arrepiéntete. Él tiene el perdón para cualquiera que se arrepiente de sus pecados y viene a Él. ¿Cuántos años andamos vagando en esta tierra sin rumbo? ¿Cuántos años estamos? Simplemente ponte a pensar en ti mismo. ¿Cuántos años has estado en esta tierra sin Cristo? Pues andabas ciego. Cualquier cosa te gustaba, cualquier cosa te llenaba, pero ¿te has dado cuenta que esa llenura es momentánea? Pasa. Pero solamente Cristo y solamente la salvación y todo lo que Él nos ofrece, hermanos, es eterno. Ven a Cristo, que Él te abre los brazos el día de hoy. Arrepiéntete y deja tu pecado.